Buenos días. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Juan capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1, para ponernos un poco en contexto en donde nos encontramos. Vamos a leer desde el versículo 1 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, este día venimos, Señor, a este lugar que tú has permitido que tengamos para no solamente reunirnos, sino para proclamar que confiamos en ti. A recordar, Señor, que tú eres el sacerdote que ha intercedido por nosotros, eres el que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, unos débiles, necios, viles, despreciados. Nos has escogido para tu gloria. Y si hay alguno en medio de nosotros que se cree sabio, poderoso o rico, Señor, que no se gloríe en esto, sino que se gloríe en que te conoce y te entiende, porque tú eres el Señor que hace misericordia, derecho y justicia aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta tu palabra, para que seamos transformados, para que seamos entendidos de quién eres tú, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos eso esta mañana. Amén. Hemos venido estudiando estas palabras que describen la interacción entre el maestro de Israel, Nicodemo, con nuestro bendito y Señor Jesucristo, el Salvador. Y para los que asisten aquí regularmente, nos hemos parado en estos textos por un tiempo. Y recordemos un poco de dónde venimos en este grandioso evangelio. El gran mensaje del evangelio es acerca de la vida, es acerca de la vida eterna. Y ese es su tema principal. Y hemos sido confrontados, hemos sido exhortados y animados. Y el mensaje del evangelio es este: pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16. Ser cristiano significa recibir de su plenitud, de recibir de la plenitud del Señor Jesucristo, y no es nada menos que eso. Es simplemente una realidad. Es perdonado y sus pecados son borrados para siempre. ¿Para qué es perdonado? Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. Les responde: para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y estos fariseos, por el contrario, no aceptaron la promesa de vida en abundancia en Cristo,
y por el contrario decían que tenía demonio, que estaba loco. Pero la plenitud de Cristo es la gran promesa del Evangelio. Esa es la promesa de la fe cristiana y estamos examinando el Evangelio en términos de esa enseñanza, de la llegada de la plenitud de Cristo. Y ya vimos que esto es presentado desde los primeros versículos del Evangelio de Juan. Cuando hablamos de Juan el Bautista, él, cuando dijo lo que dijo, nos refuerza esa verdad. Yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Jesús viene para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es el mismo mensaje que encontramos en las bodas de Caná de Galilea. Allí nuestro Señor muestra esto de una manera dramática al hacer un milagro. Cuando el maestresala de la fiesta probó el agua que se convirtió en vino, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vieron su gloria y ellos creyeron. Y hemos examinado esta gloria, hemos hablado de esta plenitud desde diferentes ángulos, plenitud que reciben los suyos. Pero ahora, aquí tenemos el caso de Nicodemo. Acá vemos otra vez el gran mensaje del Evangelio. Este hombre tenía un gran obstáculo para recibir esta nueva vida en Cristo. Y por eso Jesús, antes de que Nicodemo continúe con sus preguntas, lo interrumpe y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede entrar en ese reino, nadie puede saborear el reino a menos que tenga este nacimiento. Y el domingo pasado vimos las marcas de aquellos que entran al reino, de aquellos que han recibido este nuevo nacimiento. No todos entran. Qué triste, ¿no les parece? ¿Cuánto quisiéramos que todos nuestros seres queridos, todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, todos los que conocemos entren? Pero no, solo los que han nacido de nuevo entran. Y vimos las marcas de aquellos que nacen de nuevo. Y esas marcas las resumí en 3 R's. Solo el que tiene una relación con Dios, solo el que reconoce la realidad de sí mismo. Y tercero, solo el que tiene una relación santa con los demás es el que entra. Nacer es esencial y les di estas marcas para que supieran con certeza si verdaderamente son cristianos o no. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, dice 2 Corintios 13:5. Es posible que un hombre se imagine ser cristiano sin serlo. Y hay muchas enseñanzas acerca de eso. Y el mensaje del domingo pasado es clave en todo mi argumento hoy y en los domingos que se vienen. Si no estuvo acá o no estaba prestando atención, que también puede ser, puede regresar al mensaje porque le puede ayudar a entender mejor lo que voy a decir. Porque como digo, nacer de nuevo es esencial para el cristiano. Por eso pruebe su fe, porque recuerde que la salvación llega de una manera que no sabemos, como lo ilustra nuestro Señor. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y sí, por supuesto, usted puede ver los efectos, puede ver los resultados y los examinamos el domingo pasado. Pero ahora quiero dar un paso más allá. Noten lo que pregunta Nicodemo en el versículo 9. Este hombre todavía está en problemas. Respondió Nicodemo, después de todo lo que le dijo Jesús, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y nuestro Señor le da una respuesta desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Y es de esto en lo que vamos a meditar un poco por algunos días.
Y mi pregunta que nos hacemos es, o que me hago es, ¿por qué? Seguramente usted también. ¿Por qué a Nicodemo no le cae el 20? No es nacido de nuevo. ¿Qué fue lo que impidió que Nicodemo entrara a la plenitud de Jesucristo y recibiera gracia sobre gracia? Y creo que acá nos encontramos con un principio, con una verdad que evita que muchos se conviertan en cristianos. Yo veo mi familia y la verdad lloro por ellos, porque no son de Él. Estoy seguro que muchos de ustedes están en la misma condición, familiares, amigos, que no han nacido de nuevo. Y eso es fácil de observar, porque si no tienen las marcas del cristiano, por más que profesen ser cristianos, no son de Él. Por eso tome las marcas de los hombres cristianos y primero examínese a usted mismo a la luz de ellas, y con ellas también puede ver si la confesión de alguien es verdadera o no. Y eso es algo que podemos hacer como cristianos. Nosotros no somos los que salvamos a nadie, no salvamos a nadie, no somos los que le damos la seguridad de la salvación a nadie, solo podemos observar las marcas del cristiano, y si hay alguien que no las tiene, pues no es de él. Porque para llegar a ser llamado un cristiano, debe nacer de nuevo, y ese nacimiento viene con todo lo que les hablé la semana pasada. Y sí, Satanás puede interponerse, por supuesto que no quiere que nadie se salve y se interpone en la salvación de muchas personas, pero no solo Satanás se opone, hay otro obstáculo que le impide recibir el nuevo nacimiento, y ese obstáculo es el pecado. Y ese es el principio, o la verdad que evita que muchos cristianos, no se conviertan al cristianismo, el pecado. Y es lo que vemos en Nicodemo. El obstáculo supremo de Nicodemo para que reciba la plenitud es el orgullo. Ese es su pecado. Su obstáculo es el orgullo del intelecto. Y la confianza en el intelecto es el mayor enemigo en asuntos espirituales de principio a fin. Las personas creen que lo saben todo cuando no saben nada. Recuerdo a alguien que me decía que no podía creer que existiera un Dios que juzgara a las personas, que permitiera la maldad en este mundo, y que por eso no creía. Y le digo que esa persona piensa eso porque cree que sabe todo, pero al final no sabe nada. Inclusive está juzgando los motivos de Dios, se pone en el lugar de Dios. Pero eso no solamente le sucede a los incrédulos. Los creyentes convertidos también son orgullosos intelectuales. Juzgan los motivos de Dios para salvar a uno y no salvar a otro. Por eso, usted debe analizar si tiene este problema en particular. Y yo podría decir que el orgullo es el problema con el que va a luchar hasta el final de sus días. Hay ilustraciones de esto en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo tiene que escribir una epístola. Él escribe a los Gálatas simplemente porque ellos tenían un orgullo intelectual. Él les dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Gálatas 3:3. Y ese es el mismo problema de la iglesia en la actualidad. El enemigo ha puesto trampas a los cristianos por siglos. Y siempre hay una tendencia a ir a las obras, a la capacidad, al conocimiento humano, al entendimiento humano. Así que la proposición es esta: para que reciba de su plenitud, para que reciba esa plenitud de Cristo y gracia sobre gracia, debe ser un hombre o una mujer humilde intelectualmente. Y es de esto que Jesús confronta a este orgulloso Nicodemo. Le dice que debe nacer de nuevo, y a menos que nazca del agua y del Espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios. Y decir que debe nacer de nuevo en sí mismo es suficiente para probarle a Nicodemo que él, con todos sus poderes, con toda su inteligencia, con todo su dinero, nunca va a poder entrar al reino de los cielos, porque ese nacimiento es de arriba. Y ahora aquí nuestro Señor lo pone con claridad. Sin embargo, esto ya se había dicho en el Antiguo Testamento, pero ahora nuestro Señor se lo explica, se lo dice con claridad, se lo deja explícito. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Nicodemo
¿O por qué a él lo cogió fuera de base? ¿Por qué no podía entender estas cosas? ¿Por qué pregunta Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Él pregunta, y eso nos lleva a la primera característica de los orgullosos intelectuales. Son preguntones, egocéntricos. Son preguntones egocéntricos. ¿Cómo puede ser esto? Y esa es la dificultad tanto de incrédulos como de creyentes. Piensen en Nicodemo, él tenía las escrituras, él las conocía y estaba desconcertado, estaba preguntándose, ¿cómo puede ser esto? Bueno, y se pregunta porque lo que dice Cristo es totalmente diferente a lo que él pensaba, a lo que él había hecho ideas en su mente. Todo estaba fuera de su entendimiento. Es extraño, es misterioso, es inusual y estaba preocupado porque no puede entender, pero quiere entender. Su ego lo llama a preguntar. Los hombres por naturaleza siempre quieren entender. Génesis 3 nos dice que ese fue el primer pecado, el orgullo intelectual. De hecho, ese es el pecado original. El hombre quiere ser como Dios y el diablo lo tienta por ahí, con que Dios ha dicho, dice la serpiente, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer le creyó esa promesa a Satanás, de que sabrían las cosas como Dios las sabe. Y el hombre quiere entenderlo todo. Eso es innato dentro de él, por eso se preguntan. Y esa es la primera característica del orgulloso intelectual, es el hombre que quiere conocerlo todo, pregunta todo para satisfacer su orgullo. ¿Cómo puede ser esto? Y esto nos lleva a la siguiente característica del orgulloso intelectual, que es esta: son escépticos. Es decir, no creerán nada a menos que puedan entenderlo. Si comienza diciendo que debe entenderlo todo, entonces es bastante lógico decir que no creerá nada a menos que lo entienda. A menos que pueda entenderlo y comprenderlo, no lo va a creer. Y esa, como saben, es la posición común y el argumento presentado por el hombre que no es cristiano. Así son muchos de los humanistas, son racionales, no van a creer nada a menos que lo entiendan. Y el hombre que toma esa posición no solamente está siendo tonto, sino que está siendo completamente inconsistente consigo mismo. ¿Entiende usted la electricidad? La corriente eléctrica funciona a partir de un movimiento de partículas que comienza en el momento en la que en uno de los extremos del conductor se le aplica una tensión externa que a su vez genera un campo eléctrico sobre los electrones de carga negativa que se ven atraídos hacia la terminal positiva de la tensión externa. ¿Entiende eso? La respuesta es no. No sé quién entiende esto de la electricidad, pero la usa, ¿no? La usa aunque no la entiende. Está preparado para aprovechar sus efectos y sus resultados, pero no entiende la cosa en sí. Es lo mismo con el Internet. Internet funciona mediante conexiones de diferentes dispositivos a través de redes de comunicación, lo que permite que esos dispositivos puedan enviar y recibir datos entre sí. Esos dispositivos se conectan a través de protocolos de comunicación que son conjuntos de reglas que determinan cómo deben enviar y recibir los datos en la red. ¿Entiende el Internet? Bueno, de pronto algunos dicen que lo entienden a la perfección. Pero mi punto es, usa el Internet. Lo usa y no lo entiende. Y esa es la inconsistencia del escepticismo. Inconsistencia. No creen porque no lo entienden a la perfección. Existe ese deseo perpetuo de entender las doctrinas y es aquí donde se vuelve grave. Porque lo siguiente que hacen entonces es limitar la doctrina de acuerdo
a su o en la medida de su entendimiento. Y es ahí cuando llegan incluso a cambiar el evangelio. Le pregunto, ¿cree en la salvación de Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Tiende a poner límites a lo que eso significa. Para mí ese es el pecado más grande, tal vez el pecado más grande de la iglesia cristiana en la actualidad. Reduce este evangelio infinito, glorioso y eterno a la medida del entendimiento suyo o de las personas. Y esa es la característica del escéptico. No creerá nada a menos que lo pueda entender. Y esto es común en la actualidad. Y para darles un ejemplo de lo que digo, solo basta leer la declaración doctrinal de un seminario en Cali. Allí ellos en su página dicen que aceptan la diversidad teológica. ¿Diversidad teológica? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo aceptar todas las doctrinas, todas? ¿Cómo puedo hacer eso sin quitar, sin dejar de lado las escrituras? Es imposible. Es imposible aceptar otras doctrinas sin dejar de lado lo que dice la Biblia. Y en el momento que deja de lado la autoridad de la Biblia, está negándose a la autoridad o a someterse a la autoridad de la revelación. Y en ese momento ya se encuentra en problemas. Y si dice que solo se somete a la verdad que puede entender y comprender, es culpable de eso mismo. Y eso es lo que se está haciendo hoy. Los hombres ya no son gobernados por las Escrituras, se sientan a juzgarlas, a modificarlas. Ese seminario en Cali es la expresión más clara que tenemos nosotros en Colombia del liberalismo teológico. Y eso no está bien. La revelación ya no es la autoridad. Y entonces, ¿cuál es la autoridad de ellos? La filosofía mezclada con algunos textos bíblicos. Y la filosofía es esa búsqueda constante de respuestas sobre aspectos de la vida humana y el universo. Es una búsqueda continua. Ellos siempre están buscando algo más. Y esa es la tragedia, porque están buscando algo que ya ha sido revelado. Las Escrituras ya nos han dado la verdad. Nosotros ya sabemos quién es el hombre. No necesitamos saber que nos digan quién más es el hombre. Ya sabemos. Todo lo conocemos. El evangelio, este glorioso evangelio, inclusive está siendo limitado a la medida de la mente y la comprensión del hombre. Por eso, estas personas dejan los pasajes milagrosos y sobrenaturales porque no los pueden conciliar con la ciencia. Por eso quitan los primeros versículos de la Biblia, por eso quitan todos los milagros. Los hombres no pueden creer esto y por eso los desechan. Es como si sacaran unas tijeras y empezaran a cortar sus Biblias de todo aquello que no les parece. Es triste que esto suceda en seminarios, pero es igual en la iglesia. ¿Qué me dicen de la predicación de las mujeres? La Escritura es clara en ese aspecto, es clara en el rol del hombre. Pero como no pueden aceptar lo que dice la Escritura con claridad, pues las tuercen para poderlo hacer. Piensen ahora en las profecías. Los supuestos profetas no aceptan lo que dicen las Escrituras como autoridad única y suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Agregan sus pensamientos y eso es dejar de lado las Escrituras y decir lo que les place. Y todo eso es porque no creen nada a menos que puedan entenderlo, son escépticos. Y por eso ahora el evangelio está siendo limitado y rebajado, está siendo reducido a la medida del entendimiento de los hombres. Y esto, digo, es el mayor obstáculo en la iglesia, el orgullo intelectual. Es el mayor obstáculo del incrédulo, el orgullo intelectual. Y probablemente ese es el mayor obstáculo, el más grande de todos para que alguien reciba su plenitud y gracia sobre gracia. Y yo le pregunto entonces, ahora, ¿cuál es su punto de vista esta mañana? Ok, alguno dice, bueno, yo creo en Cristo. Ok, tomo su palabra, la acepto, eso es lo que nosotros hacemos, creemos lo que las personas dicen. Y luego entonces usted a partir de ese momento simplemente confía en que esa afirmación que hizo de Jesucristo es suficiente para dejar de hacer unas cosas y comienza a hacer otras cosas que piensa son las que debe hacer. Cumple con sus deberes y empieza
a estar activo en la iglesia, haciendo cosas, y piensa que eso es el cristianismo. Pero mis queridos amigos, ¿es eso el cristianismo? ¿Has recibido de su plenitud y gracia sobre gracia? Siento que este ha sido el gran problema de los últimos siglos. Las personas han hecho de este gran evangelio algo pequeño, a veces simplista, algo que maneja con el dedo pequeño de su mano, y eso es fatal. Eso es limitar el evangelio al nivel de la comprensión y el entendimiento. Y existe el peligro de que muchos hoy en día incluso están mal interpretando las Escrituras en términos de su experiencia. Es que es como yo lo viví, por eso las Escrituras son como son. Yo lo viví, es al contrario. Ha de juzgar su experiencia por la enseñanza de las Escrituras. Y es ahí donde está el peligro. Y el mayor quizás de todos los peligros. Basar su entendimiento del Evangelio por su experiencia. Y ese es el problema con Nicodemo. Está juzgando desde su entendimiento. Él se cree muy conocedor, muy entendido, muy inteligente. Pero escuche esto al final del capítulo 11, como nos lo dice Jesús. Él se pone a orar y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Está oculto para los sabios e inteligentes, pero revelado para los bebés. Y el apóstol Pablo hace lo mismo cuando escribe 1 Corintios 1. Él lo expresó allí con claridad al final de su primer capítulo. Y dice en 1 Corintios 1:17, dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios ha escogido los viles, los débiles de este mundo para salvar, porque la verdad, en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo lo continúa, en el siguiente capítulo vuelve y lo hace de nuevo. En el capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está, si lo notan. Y sin embargo la gente parece no comprender esto y entenderlo. ¿Cómo pueden ser estas cosas?, preguntan. No pueden entenderlo. Alguien que estaba con nosotros no pudo entender y se fue de la iglesia. Se acercó y me dijo: yo no puedo entender cómo es que Dios salva a unos y a otros no. Pues yo no sé. Se fue, no volvió. Y debido a que algunos no pueden, se detienen y limitan las posibilidades de gracia y de gloria. Pero permítame, por lo tanto, expandir la enseñanza de nuestro Señor. Hay otra característica. Ya dije que el orgulloso intelectual es un preguntón egocéntrico, solo para llenar su ego. Es un escéptico que no cree en lo que, o solamente cree en lo que ve. Y tercero, los orgullosos intelectuales son locos. Ser orgulloso intelectual es una locura. Además que es inútil. Es una locura confiar en la sabiduría humana inclusive. De hecho, nuestro Señor ridiculiza aquí a Nicodemo y recuerda la forma en que lo expresa. Dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hemos hablado lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto,
pero vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Qué significa esto? Ahora, mis queridos amigos, aquí creo que es el mensaje para muchos en este momento. La absoluta locura de confiar en el entendimiento. ¿Cómo puede ser esto? Algunos siempre ponen esta pregunta: no voy a creer a menos que entienda. Y eso es una locura, eso es una tragedia. Esa es la maldición de los hombres. ¿Por qué? Porque está rechazando a Dios, está rechazando su enseñanza, está rechazando su gobierno, simplemente porque no lo entiende. Son locos. Y ese es el caso que resultó de la caída, de la desobediencia original de los hombres. Esa desobediencia original es simplemente una repetición de esto. Y noten el texto que ni siquiera los hombres pueden entender las cosas terrenales. Jesús se lo dice en el versículo 12, dice a Nicodemo, le dice: si os hablo de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Te he dicho de las terrenales, has visto las terrenales y no crees. Bueno, sin duda se está refiriendo Jesús a lo que acaba de decirles. En verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y luego le dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El viento, no entiende ni siquiera el viento. Pero hay unas reglas que lo gobiernan. Escucha el sonido, hay algo que se escucha, por supuesto. Ve los efectos, ve los resultados. Una bandera, vemos una bandera moviéndose. Las ramas de los árboles vemos balancearse con el viento de un lado para otro. Vemos los efectos, los resultados, pero no entiende. No entiende qué está sucediendo, cómo se produce, pero ve las manifestaciones y los resultados y está contento con ellos y los usa, ¿sí o no? Bueno, ahora lo que estoy hablando es así. Hay un misterio, el misterio de la salvación. Ese misterio es un misterio grandísimo, pero ¿qué? Vemos sus efectos, vemos los resultados, y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y él todavía no entiende, a él todavía no le cae el 20. Él sigue diciendo: ¿cómo puede ser esto? Y nuestro Señor se lo dice así: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Y eso significa esto, que Él es incapaz realmente de entender lo que ve. Al menos es incapaz de ver la obra del Evangelio en la vida humana. Y estas cosas habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento. Este hombre debería conocerlas. Y por eso nuestro Señor reprende a Nicodemo con eso. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, Nicodemo? ¿Has leído a los profetas? Isaías lo dijo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Isaías 35, 5 y 6. Ahí está la enseñanza. ¿Es ignorante de todo esto? Pero eso es lo que está en las Escrituras que él mismo dice conocer, y esas son cosas terrenales. Nicodemo, como judío, debería haber estado preparado para este tipo de cosas. Nicodemo, ¿no lo ves? ¿No lo entiendes? ¿Has notado mi poder? Nicodemo lo vio. ¿Has notado mi poder? ¿Has visto los milagros? ¿Has expresado inclusive tu asombro por mi enseñanza? ¿Has llegado a la conclusión de que debo ser maestro, de que debo ser enviado de Dios? ¿Por qué no entiendes? ¿No me escuchas? ¿Por qué no sigues tu propia lógica? Le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Por qué sigues preguntándote? Y solo estoy hablando de cosas terrenales. Y por supuesto, eso es igualmente aplicable a nosotros en este momento. Nadie puede entender los hechos de la historia cristiana. Ahí están. La vida de los santos a veces no la podemos entender, no sabemos qué pasa. No podemos entender cómo un hombre se fue a la selva del Ecuador a llevar el evangelio y allí no solamente a él sino a los que iban con él lo mataron. Pero eso no es todo.
Su esposa y su hija se fueron a vivir toda su vida allá, a predicar el evangelio a los mismos asesinos de su esposo, a predicar el evangelio a los asesinos, y vivieron en medio de ellos por muchos años. Esas son cosas asombrosas. ¿Quién entiende eso? Son cosas terrenales que pertenecen a la historia. ¿Alguien puede entenderlas? No pueden. Las personas sabias hoy no entienden estas cosas. Y no solamente no entienden estas cosas, no entienden a los cristianos. En la biblioteca de Grace tiene miles de libros escritos, en la mayoría por cristianos, son libros cristianos. Y esto sería suficiente testimonio para que alguien creyera, al ver la vida de todas estas personas, pero no es así. Y el apóstol pone esto claramente en 1 Corintios 2:15, dice: el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Él quiere decir con esto que un hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que tiene el Espíritu dentro de él, tiene un entendimiento de estos asuntos. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por ningún hombre. Eso significa que cuando un hombre nace de nuevo y se convierte en cristiano, el Espíritu de Dios entra dentro de él. Y ahora tiene un entendimiento, pero otras personas no pueden entenderlo. El cristiano verdadero, el verdadero cristiano es un enigma. Y ese es el problema con todos aquellos que no son cristianos. Y esto de nuevo, por supuesto, es una de las mejores pruebas que podemos aplicar a nosotros mismos. Si la gente puede entenderle, simplemente no es cristiano. El cristiano es un misterio. El cristiano es un enigma, debe serlo. No puede tener la vida de Dios puesta en usted y permanecer como era antes. No puede. Se vuelve un extraño. Hay una diferencia. Hay algo que ha sucedido. ¿No les ha pasado que ya nunca ninguno de sus amigos les vuelve a hablar? ¿Cómo puede ser esto? Eso se preguntan y dicen los que no le entienden. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué le pasó a este hombre que cambió así? ¿Qué cambió? ¿Qué le pasó? Ven el pasado y no lo entienden. No entienden esas cosas terrenales. Pero pasemos a otra característica más grande, la característica más grande de los orgullosos intelectuales. Son ignorantes de las cosas celestiales. Entonces los orgullosos intelectuales son preguntones egocéntricos, solo para llenar su ego, son escépticos porque no creen sino en lo que ven, están locos porque no entienden las cosas terrenales y son ignorantes de las cosas celestiales. Jesús a Nicodemo le ha dicho cosas terrenales y él no creyó. Y él hace entonces, Jesús, esta pregunta: ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Un orgulloso intelectual nunca verá las cosas celestiales. ¿Y cuáles son estas? Mis queridos amigos, ustedes y yo necesitamos meditar más, contemplar más, considerar más todas estas cosas celestiales. Piensen en una cosa celestial, versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es una cosa celestial. Observe a Nicodemo, el gran maestro. Bueno, él no entenderá nada si Jesús no baja a su nivel. Y Jesús bajó, se puso a su nivel y no entendió. ¿Cómo vas a entender cosas celestiales si ni siquiera las terrenales las entiendes? Las cosas de arriba y los alcances de esta gran salvación que ha venido Jesús a traer a los hombres, no las puede entender. Por eso Jesús le está diciendo: ríndase. Eso es lo que le está diciendo. Pare ese orgullo. Y eso es lo que Dios le dice, o Jesús le dice a Nicodemo ese día, como nos lo dice a nosotros esta mañana. ¿Y cuáles son esas cosas celestiales? La Santísima Trinidad es algo celestial. Dios en 3 personas. Eso son cosas celestiales. 3 personas, pero un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora piense en la gloria de Dios, si puede. Eso es parte del cristianismo. El cristianismo no es solo ser amable, bueno, moral
y un poco mejor que los otros. No es expresar sus opiniones sobre los problemas políticos actuales del día. Esas son cosas terrenales. El contenido, la base de todo, la verdadera esencia del cristianismo es lo celestial. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo es lo que los lleva al conocimiento de Dios. Tome la propia definición de la vida eterna de nuestro Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es cristianismo, conocer a Dios, no solo conocer algunas cosas de Dios y vivir una vida pequeña y agradable. Eso no es el cristianismo. Eso a menudo no es más que moralidad o mera religión. La esencia de esto es entrar en ese reino en el que comienza a conocer, a tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora le pregunto, ¿dónde está su comprensión de las cosas celestiales? Sigue diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿No puede entender a las tres personas y un Dios? Por supuesto que no puede. Si Nicodemo no puede entender las cosas terrenales, él no puede entender los fenómenos que lo rodean y que le rodean a usted y a mí también. Por eso le pregunta a Dios, ¿va a tratar de limitar al Dios ilimitado y eterno? Dios estaba antes de que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. Eso dice el salmista, tú eres Dios. ¿Está lo suficientemente loco como para bajar a Cristo a este reino? No. Estas son las cosas celestiales. Piense acerca de la gloria de Dios. Piense acerca de la gloria del cielo. ¿Ha leído Isaías 6? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque soy perdido, estoy pues soy hombre de labios inmundos. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Puede entender esto científicamente. Pero Isaías ni siquiera piensa si lo entiende, no se pregunta cómo pueden ser estas cosas. Él no está tan loco para hacerlo, él simplemente cae de rodillas, humillado. Él está viendo la gloria de Dios y se humilla. ¿Qué tenía Nicodemo al lado? Tenía al Hijo de Dios enfrente. ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo pregunta eso? ¿Cómo puede preguntar cómo son estas cosas si es el Hijo de Dios el que tiene enfrente? No puede ser. ¿Cómo está tan loco? Mi querido amigo, las cosas celestiales es el cristianismo. No algo que usted y yo podemos tener en el bolsillo bien ordenado y que podemos explicar sin problemas. Es que el cristianismo es esto. ¿Quiere saber de estas cosas celestiales? Mire lo que pasa en la iglesia. Muchos están creyendo en Latinoamérica. Muchos vienen y parece el avivamiento, parece que nos llegó el turno, porque están creyendo, los latinoamericanos están creyendo donde ellos estén, donde estén. Están creyendo en diferentes países, están creyendo en Latinoamérica. ¿Cómo puede ser eso? Eso es algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser que unos crean y otros no, estando en el mismo lugar? No sabemos cómo Dios hace eso. Ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando. Pero alguno todavía se pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y es de lo que habló Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar.
palabras inefables que no se le permite expresar. Por supuesto que no las puede decir, ni siquiera puede expresar lo que ha visto allá. No sabe, no tiene las palabras para hablar lo que hay allí. Y Pablo no pregunta, ¿cómo puede ser esto? Está sucediendo, esto es algo que está sucediendo en su vida, es una realidad, está teniendo lugar. No sabe, él no sabe cómo fue arrebatado hasta el cielo y no tiene palabras para expresarlo. ¿Me gloriaré de estas cosas? Dice, no me gloriaré. Me gloriaré sí, pero en mis debilidades. Y eso es un vistazo a las cosas celestiales. Mis amigos, ¿sabe sobre estas cosas celestiales? ¿Tiene su cristianismo prehecho? ¿Puede explicarlo todo y decir esto es así? ¿Es para usted el cristianismo simplemente un pequeño sistema que ha estructurado y trabajado? Si es así, que Dios tenga piedad de usted, que tenga piedad de nosotros. Escuche el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 4. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es el cristianismo, saber algo de estas cosas celestiales. Estar en la presencia de Dios es darse cuenta de quién es Dios. Y hago esta pregunta tonta: ¿hay alguno de ustedes que todavía dice cómo puede ser esto? ¿Conoce este reino? Mi querido amigo, escuche la enseñanza de Jesucristo a Nicodemo. Abandone ese pequeño entendimiento. Ni siquiera puede entender las cosas terrenales, aún menos las cosas celestiales. ¿Quién podrá tratar de entender esto tan glorioso y asombroso? Pero si es como aquel hombre que dice: ¿cómo puede ser esto? Qué tonto es. Pasará su eternidad tratando de entender lo incomprensible, y eso es el infierno. Por eso necesita nacer de nuevo, amigo mío, y necesita darse cuenta de estas cosas que están más allá de la comprensión, estas cosas celestiales, mis amigos. Este es el glorioso evangelio de salvación y es la única esperanza para el mundo esta mañana. Si el futuro de este mundo está en las manos de los hombres, ya estamos deshechos, pero no lo está. Este es el mensaje. Dios envió a su Hijo unigénito, Él se encarnó y Él era el Hijo eterno de Dios nacido como hombre, el Verbo hecho carne, y habitó en medio de nosotros. Y por eso solo hay una cosa que hacer: es someterse a Él,
reconozca esa ignorancia, reconozca esa impotencia, reconozca esa desesperanza y sométase a Él. Porque si confía en el conocimiento moderno y el entendimiento moderno, es el más tonto de todo el universo. Ningún hombre ha ascendido al cielo y ningún hombre lo hará jamás. Es imposible. Ningún hombre ha visto a Dios y en ningún momento, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Él nos dice que podemos nacer de nuevo. Él ha enviado a su Hijo y ha venido acá a este mundo para que esto sea posible. Él ha venido a reconciliarles con Dios, a quitar el pecado que les ciega. Él ha venido para hacerles hijos de Dios. Él le da de su espíritu y al darles de su espíritu, ese conocimiento, esa iluminación, esa experiencia ahora le eleva para poder ver esas cosas celestiales. Mi querido amigo, mi llamado es, tenga cuidado de poner límites a la posibilidad de la vida cristiana. No estoy preguntando esta mañana si creen en Jesucristo o no. Supongo que sí. Lo que estoy preguntando es esto: ¿qué sabe acerca de estas cosas celestiales? ¿Tiene alguna comunicación con el cielo y con Dios? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú abres nuestro corazón, nos muestras nuestro pecado, nos muestra nuestra maldad, nos muestra nuestro orgullo. Y este día que vamos a tomar la cena, Señor, qué mejor momento ahora para confesar que somos orgullosos, para confesar que hemos faltado de diferentes formas, con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con todas las cosas que hemos dejado de hacer que deberíamos, Señor. Por eso, en este momento queremos entregarnos, Señor, entregar todos esos pecados y pedirte que nos perdones, que nos ayudes a entender estas verdades, que nos ayudes a poner los ojos en el lugar correcto. Te pedimos esto porque sabemos que tú puedes y quieres perdonar nuestros pecados, y no solamente perdonarlos, sino borrarlos. En Cristo Jesús oramos. Amén.